Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video que hablaremos de los atajos de Adobe Illustrator 2023. Así que, empecemos. Lo primero, para crear un nuevo documento tenemos una forma: ir a archivos y crear nuevo documento, de la cual se nos abrirá una ventana de diálogo y acá nosotros podemos poner en detalle de ajustes preestablecidos, podemos poner Illustrator, el nombre que es muy importante, 2023, y acá las medidas de 1200 por 1200 y un modo de color RGB. Voy a darle en crear. Esa sería la primera forma de crear una nueva ventana en Adobe Illustrator. La segunda forma sería aplastar Control N y se nos va a abrir una ventana de diálogo tal cual al momento que lo vimos. Y ponemos todas las medidas que están ahí y le vamos a dar en crear. Hablaremos también de cómo crear un nuevo documento sin cuadro de diálogo. Para esto tenemos que tener en cuenta estos atajos. ¿De qué consiste? Al aplastar Control más Alt más N, se me abre una ventana tal cual como la anterior, con todas las medidas preestablecidas, y puedo crear otro diseño. Para colocar un archivo en el documento tengo que tener en cuenta estos aspectos. La mayoría es de archivo y colocar. Voy a escritorio, voy a dar clic aquí y colocar. ¿Ok? Una vez tenga la imagen ahí, voy a seleccionar todo y listo. Pero antes de ello tengo que darle en check. Y ya tengo la imagen, pero voy a darle en incrustar. Y listo. La siguiente forma para incluir una imagen dentro del programa es aplastando Control mayúscula más P. Ahí me va a abrir mi equipo y voy a poder observar todas las imágenes que tengo. Y simplemente voy a darle un clic y le voy a dar en colocar. Jalo esta imagen de esta forma y lo suelto y listo, ya tengo la imagen incluida. Para guardar este documento de una manera distinta, hay muchos que utilizan archivo, guardar como, selecciono el lugar, en este caso quiero guardar en escritorio, pongo el nombre, Pokémon, y lo guardo. Pero hay una manera, me va a salir todo esto, dice opciones de Illustrator, versión Illustrator 2020 y todo esto. Simplemente le voy a dar en OK. Al dar en OK se me está guardando ya el documento, pero una manera mucho más sencilla es aplastando Control S. Al aplastar Control S va a guardar todos mis documentos de manera efectiva. Acá viene un dato extremadamente muy curioso. Voy a ir a Google y en Google voy a buscar una imagen, por ejemplo, de Pokémon, y voy a ir a imágenes y en imágenes voy a seleccionar cualquiera de ellas. En este caso voy a seleccionar esta foto, voy a copiar, guardar imagen como, y la voy a guardar en escritorio. Acá hay algo muy interesante de la cual debería de saber. Por ejemplo, al momento de yo incluir una imagen, archivo, colocar, acá está la imagen, voy a colocarlo, lo suelto así, nada más. En la parte de acá donde dice Pokémon Illustrator y me va a aparecer este asterisco. Muchos se preguntarán qué es ese asterisco. La única forma es, este asterisco te va a aparecer siempre y cuando tú adquieras un nuevo archivo o una nueva imagen o texto dentro de tu documento y no lo hayas guardado. Cuando tú hayas guardado este documento, este asterisco que está acá va a desaparecer. Ahora te enseño cómo. Va a ser archivo y guardar. Y este asterisco ya desapareció. Así que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para llegar a imprimir este documento, lo primero que tenemos que aplastar, un atajo totalmente muy interesante, es Control P. Al aplastar Control P me va a aparecer todas las opciones que tengo para imprimir. Impresora, acá voy a encontrar prácticamente mi impresora conectada y todas las opciones que estoy viendo y simplemente le doy en imprimir directo. ¿Ok? Para cerrar una nueva
Para cerrar una nueva ventana, lo primero que tengo que tener en cuenta, algunos lo vamos a X, X, X y X. Entonces lo que voy a aplastar yo de manera sencilla es Control W. Y se me cierra la ventana de manera totalmente efectiva. Pero no te olvides que antes de eso tendrías que haber guardado el archivo. Para salir de la aplicación de una forma más rápida, a veces nuestro programa se lentea, a veces nuestro programa sobrecarga porque hay muchos programas abiertos. Algunos le vamos a dar X en esta parte. Lo único que tienes que hacer es aplastar Control Q. Y de manera sencilla ya se cierra el programa. Seguimos con los atajos, muchachos. Ya para terminar hay que tener estos atajos muy importantes y los más comunes que encontramos dentro del programa de Illustrator 2023. Voy a eliminar cada uno de ellos. Al momento de eliminar simplemente selecciono todo y le voy a dar en suprimir, ¿ok? De manera muy sencilla. Y si quiero volver hacia atrás para ver todo lo que he eliminado, Control Z. Al aplastar Control Z, cada una de mis imágenes se va reiterando dentro de mi espacio de trabajo. Pero también tenemos, por ejemplo, si llego a eliminar una imagen, suprimir, otra imagen, suprimir, otra imagen, suprimir o eliminar, ¿cómo lo vuelvo a rehacer? Tengo que tener en cuenta ciertos aspectos y atajos que estamos viendo durante todo el video que son muy importantes. Entonces, lo primero que tengo que aplastar es Shift, Control más Z, Shift, Z, Z. Y por esto va a ir efectuando cada imagen, va retrocediendo de lo que hemos eliminado, muchachos. De una manera totalmente muy sencilla. Por ejemplo, voy a eliminar estas dos imágenes. Y cuando quiero copiar esta misma imagen, tengo que tener en cuenta, es muy clásico el Control C y el Control V. Ya tengo una imagen y abajo otra. Seguimos viendo los atajos más comunes, muchachos. Entonces, para esto voy a la herramienta texto. Voy a escribir algo. Voy a aumentarle de tamaño a un 60 y voy a escribir Pokémon, ¿ok? Voy a cambiar mi tipografía. En la parte de acá elijo una tipografía buena. Por ejemplo, esta nada más para tenerlo como referencia. Lo agrando, lo voy a dejar ahí y simplemente voy a hacer como pegar un texto hacia adelante. Lo primero que tengo que hacer es que este texto tengo que copiarlo y como hemos mencionado hace un momento, copiar un texto es Control C y para pegar otro texto hacia adelante es Control F. Y muchos se preguntarán, ¿ya ha copiado el texto? Ahora vamos a la parte de aquí y vamos a dar doble clic en relleno y trazo. Y voy a ponerle un color rojo. Voy a darle OK. Y ya tengo mi texto adelante. Ahora te vas a preguntar, pero ¿es el texto solo ha cambiado de color? Simplemente bajas esto. Y aquí está tu otro texto, el original. Sigamos. Voy a quedarme simplemente con este texto y vamos a ver cómo se pega hacia atrás el texto. Solo tengo un texto aquí, ¿ok? Voy a aplastar, no se olviden los atajos Control C, que es copiar, y voy a aplastar Control V. Y ahora dirás, pero ya cambié, ahora voy a cambiar de color. Doble clic, voy a poner un color verde y OK. Y te preguntarás también dónde está el texto, si ya lo he cambiado de color, prácticamente bajo el original. Y aquí está el otro texto. Para eso hay que tener siempre en cuenta que los atajos son muy importantes y fundamentales dentro del programa de Illustrator y dentro del programa de Adobe Photoshop. Así que sigamos. Para copiar un texto, como ya te comenté hace un momento, es Control C y Control V, ¿ok? Te lo va a copiar de manera sencilla. Para yo poder eliminar un texto o una imagen, como te expliqué hace unos minutos, es bueno darle suprimir o Control X, ¿ok? Otro dato muy curioso, por ejemplo, acá tengo mi texto, lo voy a cambiar de color haciendo doble clic, lo voy a poner a color negro y si yo quiero duplicarlo simplemente aplasto Alt y jalo de manera
de manera hacia abajo, pero si quiero jalar de manera recta tengo presionado mayúscula. ¿Ok? Y lo suelto. Y si quiero hacer mucho más textos, control V. De manera totalmente sencilla. Y te lo vuelvo a repetir. Voy a seleccionar todo esto. Si quiero eliminar, le voy a dar en suprimir. Si quiero duplicar esto, voy a tener presionado Alt y hacia abajo y mayúscula para que vaya de manera recta. ¿Ok? Una vez que yo tengo eso y quiero poner mucho más textos de una manera uniforme, siempre y cuando haya copiado el primero, voy a aplastar control D. Y de esta forma se genera todos estos documentos. Bueno muchachos, espero que te haya gustado este tutorial y no te olvides darle un like y dejar un buen comentario porque este es Illustrator 2023 y sigamos avanzando.